Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Semilla, hermanos, amigos que se conectan. Hoy en la mañana no pudimos transmitir en vivo nuestro servicio y no quise dejarte sin nada. Quise hacer este video breve para darte a conocer algunos de los puntos más importantes que vimos el día de hoy en esta porción de Lucas que nos toca leer, que es Lucas capítulo 9 del 18 al 27. Y básicamente algunos versos son muy conocidos y lo vas a ver cuando tú lo leas. Te invito a que lo leas en este momento. Algunos versos donde dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es un verso conocido. Otro es el que quiera ganar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Otro verso conocido también es que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo. La plática básicamente se trata acerca de entender estas expresiones del Señor Jesús y se llama la plática ¿de qué sirve ganarlo todo y perderte tú mismo? Empezamos entonces con la pregunta más importante de nuestra vida, que viene ahí en el versículo 18, ¿no? Esa pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta es básica y lo veíamos la semana pasada. Si tú no sabes la respuesta a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces realmente no lo conoces, y si no lo conoces, no puedes ser su discípulo, y si no eres su discípulo, si no le sigues, entonces no estás en el camino. Y si no estás en el camino, no estás en la vida eterna, porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es una pregunta que debes tener la respuesta. El Señor Jesús en el verso 19 dice, ustedes, la gente que dice acerca de mí, lo veíamos la semana pasada, dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, o sea que trae un mensaje duro. Otros dicen que eres Elías, que eres un hacedor de milagros solamente. Otros dicen que eres uno de los profetas, algún libertador nada más, ¿no? Pero no es solo una de esas cosas. Si nos quedamos con una, nos podemos decepcionar. Algunos dicen, no, es un mensaje duro, me alejo de Jesús y se van. Otros dicen una sola cosa, es hacedor de milagros. Y cuando no reciben un milagro, se van. Otros dicen, es libertador, pero cuando no ven la libertad y cuando vieron a un Señor que fue rechazado, muerto, crucificado y resucitó al tercer día, pero vieron esa aparente derrota en este Salvador, en este Mesías, entonces la gente se decepcionó. Por eso es necesario que conozcamos bien quién es Jesús. Por eso el versículo 20 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Los verdaderos discípulos conocen quién es Jesús. Pedro contesta lleno del Espíritu Santo y dice, tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios. En hebreo sería el Mesías. Y el Mesías era una palabra que todo mundo esperaba. Todo mundo en ese momento estaba esperando al Mesías. Y por eso el Señor en el siguiente verso les dice, no le digan a nadie, porque Él no quería que esa palabra, ese Mesías, fuera descubierto todavía, porque Él tenía cosas que cumplir todavía en su vida. Por eso les encargó rigurosamente que no se lo dijeran a nadie en el verso 21. El verso 22 les dice por qué no debían de decírselo a nadie. Y eso fue porque Él dijo, tengo que pasar por algunas cosas, sufrir, ser rechazado, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué tenía que hacer el Señor Jesús? Tenía que cumplir el propósito del Padre. Tenía que cumplir el propósito del Padre. Entonces, ahí es donde empieza a darle sentido a lo que va a decir más adelante acerca de la vida. La vida realmente no vale nada si no cumplimos el propósito de Dios para nuestra vida. Verso 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Me llama mucho la atención esta primera parte del verso, y decía a todos. El Señor estaba viendo a cada uno para enfatizar algo bien importante. Cada discípulo necesitaba entender esto, que si queremos seguir al Señor Jesús, el camino no va a ser fácil. Es un camino difícil. Y les dice, tome su cruz.
Niéguese a sí mismo, tome su cruz. A la hora de decir tome su cruz, ellos no necesitaron una explicación acerca de la cruz. Nosotros la necesitamos porque no entendemos, no comprendemos lo que era la cruz. Al grado que ellos lo entendían, ellos lo veían constantemente con esta gente que merecía el pago de ser avergonzados y ser muertos en esa cruz. Y sabían que era un instrumento implacable de tortura, de muerte, de humillación. Si alguien tomaba una cruz, nunca regresó. Eso es lo que sabían ellos. Entonces, ellos sabían que era un viaje de ida. Y el Señor les dice, seguirme a mí es un viaje solamente de ida, no tiene vuelta. Si tú decides seguirme a mí, no vas a volver a tu vida pasada. Tienes que permanecer y tienes que seguir adelante. Y el camino va a ser difícil. Y para poder hacerlo, necesitas negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. La persona que lleva la cruz sabía que no podía salvarse a sí mismo y que estaba destinado a morir. El vivir o caminar con Jesús requiere que tengas eso en mente, que estás destinado a vivir solamente para Él, que estás destinado a servirle solamente a Él, que estás centrado solamente en Jesús. Cuando Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, está diciendo, es un camino de ida solamente. Es difícil, pero tienes que negarte a ti mismo. Las cosas que tú deseas, las cosas que tú quieres, las cosas que tú esperas, ya no sirven. Ahora es lo que Jesús quiere, lo que Jesús tiene y la obra de Jesús que vas a cumplir. Y esto, cómo nos da miedo, nos da tanto miedo, tanto temor, dejarle nuestra vida al Señor Jesús y no nos damos cuenta que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros anhelamos o vemos y deseamos o queremos tener. Lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Pero no lo experimentamos hasta que le damos completamente nuestra vida a Él. Verso 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El verdadero sentido de la vida empieza cuando nosotros dejamos al Señor obrar en nuestra vida y hacer nuestra vida a la manera de Él, a lo que Él quiere. Puedes ganar muchas cosas en esta vida, pero no cumplir la tarea de Dios es perderlo todo. Podemos ganar muchas cosas, pero no cumplir la tarea de Dios o el propósito que Dios tiene para nosotros es perderlo todo. Si el Señor tiene un blanco específico, un propósito para nuestra vida y nosotros no vamos hacia ese blanco, estamos errando en el blanco, estamos pecando. Eso es lo que significa pecado, errar en el blanco. Entonces estamos perdiendo todo el sentido, toda nuestra vida la estamos perdiendo, desperdiciando en cosas que nosotros queremos, que nosotros anhelamos, pero a final de cuentas no es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando descubrimos lo que Dios tiene para nosotros, nuestra vida cambia. Dice el 25 y lo explica así el Señor, porque ¿de qué te sirve ganarlo todo y perderte a ti mismo? ¿De qué te sirve ganar todas las cosas de este mundo? ¿De qué te sirve lograr todos tus anhelos y todas tus metas? Si no cumples el propósito de Dios, te estás perdiendo. Te estás no solamente perdiendo, sino desenfocando y perdiendo el objetivo, perdiendo la meta, perdiendo el sentido de la vida. La vida no tiene sentido. Muchos terminan ganando mucho, pero al final lo pierden todo. Un comentarista decía algo fuerte y te lo quiero leer como él lo puso. Él dice, usted nunca va a vivir hasta que aprenda a caminar a su muerte con Jesús. Cuando dedicamos nuestra vida y decimos, toda mi vida por entero es tuya, Señor, entonces entendemos lo que es la vida. Entonces aprendemos a vivir. Entonces sabemos lo que realmente es la vida.
Pablo lo entendió inmediatamente. A veces nos cuesta trabajo a nosotros como creyentes. Hay creyentes que tenemos mucho tiempo en el Evangelio y no hemos entendido esto. Pero Pablo lo entendió desde el primer día, porque el primer día, en cuanto el Señor lo derribó de ese caballo, se mostró con su gloria, Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, soy yo a quien tú persigues. Y la siguiente pregunta inmediata dijo, si tú eres el Señor, entonces ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En ese momento, él dejó toda su vida, dejó todo lo que él tenía, dejó su posición, dejó su puesto, dejó su trabajo, dejó todo porque sabía que el Señor Jesús tendría una vida mejor para él, para Pablo. Pero ¿sabes qué? A veces pensamos que esa vida mejor o la queremos ver en términos humanos, en términos temporales. Queremos ver una vida mejor con dinero, una vida mejor con bienestar, una vida mejor con muchas cosas. Pablo sufrió mucho, Pablo vio cosas o vivió cosas terribles, fue azotado, fue encarcelado, pasó situaciones, fue apedreado al punto de que lo dejaron como muerto, quizá muerto, y el Señor lo levantó, no lo sabemos, pero el punto es que a pesar de todas esas cosas, él sabía que cumplir el propósito de Dios es vivir realmente. Si tú quieres experimentar la verdadera vida, comienza a seguir al Señor Jesús, empieza a vivir en lo que Él tiene para ti. Y no quiere decir que vas a sufrir igual que Pablo, porque no necesariamente va a pasar así, pero lo que sí te garantizo es que vas a poder experimentar cosas tremendas en su presencia. Y Él va a estar contigo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? Verso 26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. El Señor Jesús viene pronto, sin duda. Y tú podrías decir, no, yo no me avergüenzo del Señor, no me avergüenzo de sus palabras, pero en este mundo se ha complicado tanto eso, que la presión social, el miedo, el rechazo, la vergüenza personal, la pérdida de amigos, todo eso a muchos los ha hecho avergonzarse del Señor Jesús y de su palabra. Mucha gente no dice literalmente que se está avergonzando del Señor Jesús, pero lo hace con hechos. O quizá cuando le preguntan ciertas cosas. Ha habido pastores, un pastor que le preguntaron y le dijeron, oye, pero ¿qué pasa con aquellos que no son cristianos, que son musulmanes, que siguen a otro, que son budistas, que son todo esto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a ir al cielo? Y ese pastor no se atrevió a afirmar la palabra de Dios que dice que sin Cristo no hay salvación, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. No pudo decir porque estaba en un momento, en un tiempo, en una hora nacional, en unos medios a nivel nacional que lo estaban entrevistando, y él no se atrevió a decir que esa gente no puede llegar al cielo si no tiene a Cristo Jesús. Y es lo que dice la Biblia. Y se avergonzó de la palabra del Señor. Cuidado con esto, porque a veces lo hacemos en nuestras redes sociales, a veces lo hacemos en el simple hecho de decir, no hablo de esto porque este es un tema tabú en el mundo y el mundo no le agrada lo que Dios dice, entonces prefieres evitarlo, te estás avergonzando de lo que es la palabra del Señor. Mucho cuidado con eso. Miedo, presión social, rechazo, la vergüenza personal, la pérdida de amigos nos hace muchas veces avergonzarnos del Señor y su palabra, pero el Señor dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre, me avergonzaré cuando venga en gloria. Y eso es terrible. Perdemos el sentido de la vida, nos extraviamos, todo por tratar de conservar un estatus o conservar una imagen o por conservar amigos, no lo sé. Cuidado con eso. ¿De qué te sirve ganarlo todo si te pierdes a ti mismo? Ese es el tema central de todo esto. Y el verso 27 termina diciendo, pero os digo la verdad, que hay algunos que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús quería que supieran
que no todo era sufrimiento y muerte, que el final de todo no era la muerte, que el reino de Dios es maravilloso y se disfruta en esta vida. El punto es, algunos se han perdido, comentaristas, tratando de decir, no, estaba hablando de Juan, que no falleció martirizado, o no sé, cosas así, pero no, este es un verso bien sencillo, te está diciendo, no todos gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios, van a disfrutar en vida el reino de Dios, el reino de Dios se disfruta en vida, el reino de Dios lo puedes disfrutar ya, en este momento. Entonces te invito a que hoy disfrutes el reino de Dios y lo vas a disfrutar viviendo y caminando con Él. Pero es un camino, como dicen los vecinos americanos, de one way, de ida solamente. No es de ida y retorno, no es de que tú puedes ir y te regresas, de que tú puedes estar con Él y en el mundo, de que tú puedes, es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Eso te convierte en un verdadero discípulo del Señor. El Señor los vio a cada uno de ellos y les dijo, esto es importante que lo sepas. Si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz cada día. Es difícil y lo tienes que hacer cada día. Y tienes que recordarte cada día que hoy estás viviendo para Él o estás viviendo para ti. Muchos estamos acostumbrados, especialmente con este evangelio moderno, a vivir para nosotros, a vivir en nuestras necesidades o supliendo las cosas que nosotros necesitamos. Buscamos a Dios solamente para suplir las cosas que necesitamos. El Señor Jesús no quiere eso. El Señor Jesús quiere que verdaderamente vivamos en el camino, el propósito, el plan que Él tiene para nosotros. Y para eso tienes que considerar que no es fácil, no es sencillo. Es seguir a alguien que fue rechazado, a alguien que fue avergonzado, a alguien que lo mandaron a la muerte. Y a nosotros nos va a pasar igual. Quizá muerte social, quizá muerte, rechazo, vergüenza social, no lo sé. Pero el punto es que si quieres seguir verdaderamente a Jesús, tiene que ser diferente, radical y tomar tu cruz, negarte a ti mismo y decir, lo hago porque sé que tú tienes lo mejor. ¿Estás tú dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a ese grado? Te invito a que reflexiones en este pasaje, que lo medites detenidamente y te preguntes, ¿quién es Jesús para ti? Comenzamos este pasaje haciendo esa pregunta, el Señor Jesús diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero los llevó a decir, ¿y de ustedes quién dicen que soy yo? Y si tú dices, Jesús es mi Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es la verdad, entonces te vas a dar cuenta que vale la pena estar con Él, que debemos quitar toda vergüenza, debemos de quitarnos todo lo que nos estorba para poder verdaderamente decirle, Señor, aquí está mi vida, mis metas, mis objetivos, todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí está, para ti. Yo sé que tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas. Quédate con nosotros, nos vemos la siguiente semana y seguimos leyendo este Evangelio de Lucas verso a verso. Si tienes alguna duda, ponla aquí en los comentarios y nos vemos pronto. Dios te bendiga.